Padre, dice que tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Separado de ti nada podemos hacer. Padre, úsame, Señor, en esta hora como un instrumento, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Trae la revelación de tu palabra, trae el rema de tu palabra. Habla primeramente, Señor, a mi vida, Señor, para que yo pueda hablarle a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar a yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios, pues tu nombre es santo, santo. Dios, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre santo, santo. Dios, pues tu nombre santo, santo. Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor en esta hermosa mañana. Siento que el Espíritu Santo de Dios, bueno, desde que me conecté, que estaba la alabanza, las adoraciones, veo el fluir del Espíritu Santo de Dios moviéndose en medio de esta plataforma, en medio de esta iglesia. El Espíritu Santo, aunque sea virtual, el Espíritu Santo de Dios se mueve. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. Y yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo de Dios está en su hogar. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo en cada lugar, en cada casa, en cada hogar donde usted se encuentre. Ahí el Espíritu Santo de Dios se seguirá moviendo. Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no entiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único Isaac, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Que el Señor añada a su palabra en esta mañana. Como tema le he puesto a esta palabra, nuestra fe será probada. Iglesia de Dios que nos oye en esta mañana, nuestra fe será probada, seremos probados. Nuestra fe, a ver si verdaderamente nuestra fe es una fe genuina o nuestra fe es una fe ficticia. En el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas habían acontecido? ¿Qué cosas habían pasado antes de que Dios le dijera a Abraham, antes de que Dios le diera a Abraham, antes de que Dios probara a Abraham? ¿Qué había acontecido? En el versículo 21 había acontecido el nacimiento de Isaac. Sabemos que Dios le había hablado a Abraham. Dios le había hablado a Abraham en la tierra de Ur, de los caldeos. Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, le había una promesa que le iba a dar un hijo a Isaac.
Y en ese tiempo había en el capítulo 21, había nacido la promesa. Dice la Biblia que Jehová había visitado a Sara como él lo había dicho. Mira, es que cuando Dios dice algo, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, Dios la cumple. Lo único que el Señor no puede hacer es mentir a su promesa. Mujer de Dios, hombre de Dios, si Dios te ha dicho algo, espera, porque lo que Dios te ha dicho, Dios lo cumplirá. Ese era el acontecimiento, lo que había pasado antes. Había nacido Isaac y había nacido el hijo de la promesa, el que el Señor le había prometido. Pero también en ese capítulo 21 dice que el Señor le había dicho a Abraham que echara a Agar y a Ismael, su otro hijo que él había tenido. Sabemos que Abraham había tenido un hijo antes del hijo del que el Señor le había prometido. También había acontecido de que Abraham había hecho pacto con Abimelech. Abimelech sabía que Dios estaba con Abraham. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, vengo a hablarle en esta mañana a alguien, vengo a hablarle a la iglesia de Dios. Dios está contigo. El Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El Señor está contigo, conmigo, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de lo que nosotros estemos pasando, en medio de este virus. El Señor está con nosotros, porque cuando el Señor dice que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Aunque tú no lo puedas ver, aunque nosotros no lo veamos, Él está con nosotros, porque Él lo dice en su palabra. Dice, aconteció después de estas cosas. Eran las cosas que habían pasado, eran las cosas que habían acontecido en el capítulo anterior. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Que probó Dios a Abraham. Usted y yo, iglesia, vamos a ser probados. Mira, yo no sé si a ti te han dicho que el evangelio, que seguía a Cristo, todo va a ser color de rosa. El que te digo eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Tú y yo seremos probados. Nuestra fe será probada. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Mira, yo no sé cuántas personas en este momento están pasando por pruebas, están pasando por tribulación, están pasando por la aflicción, pero el Señor dijo que nosotros, era necesario que nosotros pasáramos por todo eso. Mira lo que yo prueba, dice, la palabra prueba significa peirasmos. La palabra prueba en griego significa peirasmo. Se refiere a la persecución y a la aflicción causada por el mundo o Satanás. Vamos a ser perseguidos, vamos a pasar aflicción, dice, causada por el mundo o Satanás. Sabemos que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. La Biblia dice que Satanás ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero al Cristo que tú y yo le servimos, Él vino a darnos vida y vida en abundante. Es lo que el Señor nos vino a dar. Y quiero hablar unos versículos de lo que habla conforme a la prueba, porque quiero hablarte conforme a la palabra de Dios. El que hable que sea conforme a la palabra del Señor. Mira lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Dice, hermanos míos. Aquí todos ustedes son hermanos míos. A cada hermano le hablo. Aquí Santiago habla, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que si usted está pasando en prueba, usted gócese en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Usted y yo tenemos que gozarnos. Eso nos va a traer a nosotros que, para nuestra fe no traiga que paciencia. Mira lo que dice en primera de Pedro 1, versículos 6, 7. En lo cual nosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a ser probados como el oro, vamos a ser probados como el oro, aunque dice el oro es perecedero, pero usted y yo vamos a ser probados si verdaderamente nosotros somos verdadero oro o somos fantasía fina. O somos de 10 quilates, o somos de 18 quilates, o de 24 quilates. Pero aquí la Biblia me registra que tenemos que alegrarnos en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de lo que estemos pasando usted y yo. Alegrémonos en medio de lo que pasemos. Mira lo que dice ahí mismo, 1 Pedro 4, versículos 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No nos sorprendamos de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que nos gocéis con qué, con gran alegría en la revelación de su gloria, cuando usted y yo pasamos por medio de pruebas, así como pasó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía que Él había venido a esta tierra con una misión. Él sabía que Él había nacido, pero sabía que Él tenía que morir por la humanidad. Aún el propio Jesús sabía antes de morir, dice que Él su oración fue ferviente y él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo que usted y yo le tenemos que pedir al Señor, que su voluntad se haga en nuestra vida y no nuestra propia voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero en medio que usted y yo tenemos que ser probados por medio, tenemos que pasar por prueba, por aflicción, por adversidad, por escasez, por cualquiera cosa que sea nuestra prueba. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Mira, cada uno de nosotros seremos probados, cada uno siervo de Dios que está en esta plataforma, mujer de Dios, hombre de Dios, seremos probados. Así que usted no se sorprende, usted diga: pero ven acá, cuando yo estaba en el mundo, yo no pasaba tanta prueba. Mira, es que cuando usted y yo estábamos en el mundo, éramos esclavos del Satanás, éramos esclavos del diablo, pero ahora usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre y usted y yo vamos a tener que pasar por pruebas. Yo no te vengo a hablar ahora mismo un evangelio de prosperidad, yo no te vengo a hablar un evangelio de que todo es color de rosa. No, yo te vengo a hablar de que vamos a ser probados, tú y yo tenemos que ser probados como fuego, como los padecimientos que pasó nuestro Señor Jesús. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús dijo: el que no lleva su cruz, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Tenemos que llevar nuestra cruz, tenemos que pagar el precio por medio del llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que el apóstol Pablo dijo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Prueba, angustia, tribulación, escasez. Dijo: ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que dice Romanos 8:28: porque sabemos lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. La Biblia dice: todas las cosas nos ayudan a bien, sea bueno, sea lo malo, lo que usted y yo estemos pasando nos ayuda a bien, porque hay propósito de Dios en nuestra vida. Y es lo que estaba pasando
con Abraham, el padre de la fe. Abraham era el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Por eso que habla en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 17 y 18, dice que Abraham creyó a la palabra del Señor. Abraham creyó lo que Dios le había dicho, aún que el Señor podía resucitar a su hijo, aún de entre los muertos, lo dijo Abraham. Por eso que se llama el padre de la fe. Su fe tuvo que ir en aumento. Su fe, la fe de Abraham, tuvo que ser probada. Mira, Abraham no fue el padre de la fe de una vez, fue un proceso, y usted y yo estamos en el proceso de Dios. Usted y yo Dios nos está moldeando. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él nos está moldeando, y muchas veces cuando la vacía el Señor no le gusta la forma que Él tiene, Él la quiebra y la vuelve a hacer. Y muchas veces cuando el Señor no tiene que quebrar, la Biblia dice que el Señor, el hijo que Él ama, Él lo reprende, Él lo castiga, y usted y yo vamos a hacer muchas veces, Dios nos ama, nos va a reprender, nos va a castigar. Dice la Biblia que la disciplina del presente no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto abundante de justicia. Al momento usted la prueba, lo que usted esté pasando, no le va a gustar, le va a doler, pero después usted y yo vamos a dar fruto de justicia. Usted y yo daremos fruto, y para eso es que el Señor nos llamó, para que usted y yo demos fruto. Porque si nosotros no damos fruto, dice que Jesús pasó una vez y vio que la higuera no dio fruto y la maldijo. Usted y yo estamos para dar fruto, y fruto digno de abundancia. La Biblia dice que por nuestro fruto nos conoceréis, y usted y yo tenemos que dar fruto. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos. El mundo nos ve, tenemos una nube de testigos, el mundo ve cómo usted se conduce, cómo nosotros nos conducimos, y por nuestros frutos, entonces las almas vendrán a los pies de Cristo y van a decir: ven acá, yo quiero seguir a ese Dios que sirve esa sierva, yo quiero seguir a ese Dios que sirve ese siervo, porque verdad estoy viendo que están dando fruto, y usted y yo estamos llamados a dar fruto. Mira lo que dijo Abraham. ¿Por qué tú crees que se llamó el padre de la fe? Dice: por la fe Abraham, por eso se llama el patriarca, el padre de la fe. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que él podía resucitar a su hijo aún de los muertos. Por eso que wow, ¿verdad? El padre de la fe, Abraham, el patriarca, y nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Por eso dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Ese es el Dios nuestro. Amén. Al Dios que usted y yo le servimos, de nuestro padre Abraham. Somos de nuestro hijo, de nuestro padre Abraham, del padre de la fe. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: henme aquí. Apenas que Dios le probó a Abraham, Abraham le dijo de una vez que henme aquí. Y eso es lo que cuando Dios no habla, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos y decirle al Señor: henme aquí. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor está llamando obreros a su mies. El Señor está llamando a los hombres, a las mujeres de Dios, que se levanten a hacer la voluntad de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor le dice a Abraham, le dice: ofréceme a tu hijo, tu único Isaac, al que ama. Mira, yo le vengo a hablar a alguien en esta mañana. Sabemos cuál es el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Nada puede ser primero que Dios. Por eso que Jesús dijo: no podemos amar a padre, a madre, a hijo más que a mí. Dios es primero.
Dios es primero que nuestro padre, que nuestra madre, que nuestros hijos. Dios tiene que ser primero. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Lo que nosotros pongamos primero de Dios es un ídolo, es una idolatría. Por eso que Dios probó a Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo Isaac, el único que ama. Mira, Dios no te va a pedir lo que tú desechas. Dios te va a pedir a ti y a mí lo que más amamos. Y yo quiero que tú y yo nos examinemos en esta mañana qué es lo que más tú amas, qué es lo que tú y yo más amamos, qué es lo que tú y yo ponemos primero de Dios. Dios tiene que ser primero. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Abraham sabía que no tenía hijos. Abraham sabía que su mujer era estéril. Abraham sabía que él era viejo. Era imposible que Abraham tuviera un hijo, y Dios se lo dio. Y Abraham dijo, ven acá, yo no puedo amar más a lo que Dios me prometió que al que da la promesa. Yo le vengo a hablar a alguien en esta mañana. Tú no puedes amar a lo que Dios te ha prometido, algo que Dios te dio, algo que Dios te entregó, que al que da la promesa, al que es el dador de la vida, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Elohim, al Alfa, al Omega, al primero y el último, el que era y el que ha de venir. Él tiene que ser primero en todas las cosas. Tu trabajo no puede ser primero que Dios. Tus hijos no pueden ser primero que Dios. Tu casa no puede ser primero que Dios. Tu tiempo no puede ser primero que Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando abrir nuestros ojos es darle la gracia a Dios, porque el Señor es el dador de la vida. Él es el que nos da la vida a nosotros, el aliento de vida cada día. Hay que darle gracias a Dios. Hay que poner a Dios primero. Y el Señor le dice, entrégame a tu hijo, a tu único Isaac, el que ama. Este es un prototipo, un sentido figurado. ¿Qué está primero de Dios en tu vida? ¿Qué tú estás poniendo primero a Dios? Va a ser probado, seremos probados primero, seremos probados lo que quiera sustituir el primer lugar. La Biblia dice que no podemos servir a dos dioses. Amaremos a uno y aborreceremos a otro. No podemos servir a la riqueza y a Dios. La riqueza es bueno, se necesita para todo, para alimento, pero primero es Dios. Tenemos que poner a Dios primero. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enamardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana. Abraham se levantó muy de mañana. Dice que él cortó la leña, él se llevó 2 criados y se llevó a su hijo. Pero dice más adelante, dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no se puso a discutir con Dios. Abraham no se puso a entrar en contienda con Dios. Abraham obedeció. Y mira, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, obedecerle a Dios. Cuando Dios nos da una orden, usted y yo tenemos que obedecerle a la orden que Dios nos da. Me llama la atención que aquí 2 veces habla que Abraham se levantó. Abraham dice, empezando el versículo, y Abraham se levantó muy de mañana. Y finalizando dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mira, alguien tiene que levantarse en esta mañana. Alguien que se ha conectado a esta plataforma. Alguien que ha descuidado la mañana, ha descuidado el altar, ha descuidado la oración, ha descuidado leer la palabra, ha descuidado hacer la voluntad de Dios, ha descuidado hacer lo que Dios te mandó a hacer. Ha descuidado, mira, alguien, pero el Señor dice que Abraham se levantó muy de mañana y Abraham se levantó al lugar que Dios le dijo. La obediencia de Dios hizo que Abraham se levantara, y usted y yo tenemos que obedecer a Dios. La Biblia dice que el Señor no se complace en los sacrificios. El Señor se complace en que usted y yo obedezcamos a la palabra del Señor. El Señor está llamando a su iglesia, a su pueblo, a obediencia a Dios, a obediencia a lo que el Señor te ha dicho. El Señor le dijo a Abraham, y Abraham no discutió con el Señor. Abraham no dijo, ven acá, Señor, pero si tú me prometiste a mi hijo, tú me prometiste a Isaac, y como tú me
decir que yo te entregue a Isaac, a mi hijo. Pero Abraham, sin discutir, se levantó muy de mañana, cogió el asno, cortó la leña y se fue al lugar que Dios le dijo. Vengo a hablarle a alguien esta mañana. Usted tiene que irse dirigido al lugar que Dios le dijo. Usted no puede ir por cualquier lado, usted no puede andar como errante. Dios le dio la dirección. Dios le dio a Abraham, ve al monte, ve a Moriah y ve al monte que yo te diré y ahí sacrifícame tu hijo. Usted y yo, el Señor nos da mandato y nos da direcciones. Usted y yo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo donde nos guía, donde tenemos que ir. Pero hay personas que se tienen que levantar en esta mañana. Hay personas, hombre, mujer de Dios, es momento que te levantes a hacer lo que dejaste de hacer. Tú solo sabes lo que dejaste de hacer para Dios. Es momento de levantarse. Cuando Dios le dio una orden a Abraham automáticamente se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Obediencia. Es tiempo de levantarse. La Biblia dice, levántate porque esa es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Mira, yo no vengo a señalar a nadie aquí, yo no vengo a juzgar a nadie. La Biblia dice, 7 veces cae justo y 7 veces Jehová lo levanta. Y en esta mañana hoy el Señor te trae una palabra para que te levantes. Levántate de esa ansiedad, levántate de esa preocupación, levántate de ese desánimo, levántate de esa angustia, levántate de esa preocupación, levántate en esta mañana. El Señor nos manda a levantarnos en esta mañana, mujer de Dios, hombre de Dios. El Señor nos manda a nos levantarnos en esta mañana y en dirección al lugar que el Señor nos ha dicho. Gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Algo el Señor va a desatar en esta mañana. Algo declaro en esta hora que el Señor va a hacer prodigios, milagros, señales, maravillas. Personas que se levantarán en esta mañana, de que se levantarán de lo que dejaron de hacer. Verá respaldo de Dios, verá respuesta de Dios. Mujer de Dios, hombre de Dios, es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse, es tiempo de obedecer a Dios. El Señor no se complace en nuestros sacrificios, sino en la obediencia a su palabra. Mira lo que dice en el versículo 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Abraham, yo no sé cómo Abraham estaba en los 2 días anteriores, pero la Biblia dice que en el tercer día, y mira, y vengo a hablarle a alguien esta mañana por el Espíritu de Dios, y Rabasherebe, por el Espíritu de Dios, yo me paré en esta madrugada a las 3 de la mañana, el Espíritu de Dios me paró, y mi esposa dijo, soñé, me dijo mi esposa, soñé, y dijo, a las 3 de la mañana es la hora que nos paramos a orar. Y Ramasharabakataraba. Mira, yo te quiero hablar unos versículos al tercer día, te quiero hablar del tercer día. En esta mañana el Espíritu, yo cuando estaba orando en la madrugada, el Espíritu, Señor, le dije, ponme la palabra para la iglesia, para el aposento alto, ponme la palabra, Señor. Ya tenía la palabra, pero el Espíritu me estaba revelando y me estaba hablando del tercer día. Dice que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Mira, hoy yo declaro, yo profetizo el tercer día. Yo profetizo el tercer día. Yo no sé de los días anteriores. Yo no te hablo ni del primer día ni del segundo día. Yo no sé cuántos días ha pasado en angustia. Yo no sé cuántos días ha pasado en adversidad. Yo no sé cuántos días ha pasado en persecución. Yo no sé cuántos días ha pasado en escasez, en agonía. Yo no sé por qué lo que tú estás pasando, pero el Espíritu Santo sabe por lo que tú estás pasando. Yo creo que hay
una palabra de Dios para alguien en esta mañana del tercer día. El Señor, el Espíritu me dijo, y me voy a detener aquí ahora mismo en el tercer día. Me voy a detener aquí en unos pasajes que te quiero hablar el tercer día, porque a alguien el Señor le quiere hablar en esta mañana que llegó tu tercer día. Este es tu tercer día. Tú te conectaste en este día. Alguien que se conectó, alguien que fue invitado. Este es tu tercer día. Dice que al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día verá. Mira, llegó tu tercer día. No veía nada, pero llegó. Vas a ver, llegó tu tercer día y vas a ver. Y te quiero hablar con los pasajes bíblicos que el Señor me dio. El Señor le había dicho a Josué, Moisés había muerto y le dijo a Josué, levántate, porque tú vas a llevar a este pueblo y lo va a pasar, que cruce el Jordán. Y Dios le dijo, le dio una promesa a Josué. Yo no sé a cuántas personas el Señor le ha dado una promesa. Le dijo, levántate porque tú vas a llevar a ese pueblo. Mira, hay un pueblo, mujer de Dios, hombre de Dios, hay un pueblo. Tu pueblo es tu familia, tu pueblo es tu casa, tu pueblo es tu hogar. Tu pueblo, mira, es tu casa, en tu hogar, es tu familia. Ese es tu pueblo. Tu primer pueblo que el Señor te ha dado es tu casa, es tu hogar. Y el Señor le dijo a Josué, tú vas a repartir, tú vas a llevar ese pueblo y lo vas a pasar el Jordán. Mira, yo no sé cuánto están pasando por un desierto, yo no sé cuánto están pasando por el Jordán, pero mira lo que pasó el tercer día. Versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer a la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios dio en posesión. Mira, yo no sé qué es lo que el Señor te ha prometido. Mira, yo no sé si es una casa, yo no sé si alguien está metiendo papeles por una casa, por un empleo, por un trabajo en medio de pandemia. Eso parece algo imposible, pero vengo a hablarle a alguien en el tercer día. El Señor le dijo, pasarán ese Jordán y poseerán la tierra que yo le he prometido. Mira, alguien que el Señor le prometió algo, le hablo por el Espíritu de Dios. Usted testificará a su pastora, usted testificará en su congregación, usted testificará en su casa. Llegó el tercer día y vas a poseer lo que el Señor te prometió. Ese Jordán, ese desierto que estaba, llegó el tercer día y ya pasará ese desierto, ya pasará esa escasez, ya pasará eso que está pasando, porque lo que el Señor te prometió lo va a recibir. Y rebebe sharabacatarababa. El tercer día, mira, había un edicto de muerte sobre el pueblo de los judíos. Había un edicto de muerte de que todos los judíos tenían que morir un día, tenían que morir todos los judíos. Pero mira, se levantó una Esther, y yo creo que en esta plataforma hay una Esther que se está levantando. Yo creo que aquí en esta plataforma hay una Esther o hay un Mardoqueo, un hombre de Dios, porque la mujer en la Biblia representa la iglesia. Había un decreto de muerte. Yo no sé a cuánto le han declarado un decreto de muerte. Yo no sé, hay una enfermedad que dice un decreto de muerte, pero mujer de Dios, hombre de Dios, te digo, llegó tu tercer día. Llegó tu tercer día y ese decreto de muerte se cambiará en vida. Dice que Esther le dijo a Mardoqueo, le dijo, ayuná por 3 días, ayuná y orá por 3 días, porque yo y mi doncella también ayunaremos y iré a la presencia del rey. Esther no podía entrar a la presencia del rey sin la autorización del rey, porque lo que podía, Esther podía morir. Si el rey no le extendía el cetro, podía morir. Y vengo a hablarle a alguien en esta mañana. Hoy el Señor extiende el cetro. En tu tercer día el Señor te extiende el cetro. Mujer de Dios, hombre de Dios, mira, a alguien le hablo por el Espíritu de Dios. Alguien el Espíritu lo guiará a 3 días de ayuno. Alguien por el Espíritu de Dios, por una mala noticia, por un decreto de muerte, por algo que te han dicho. Hay un decreto de muerte en esta hora. Todo decreto de muerte lo cancelamos por el poder de la palabra del Señor. Todo decreto de muerte en
esta hora se cancela. Todo decreto de muerte en esta hora es eliminado. La horca que hicieron para ti, el mismo que la hizo, ahí mismo él se va a ahorcar. Ese brujo que te ha tirado brujería, esa bruja que ha tirado brujería, que ha querido que tu matrimonio se destruya, que tu hijo se destruya, que tu familia se destruya, eso que han tirado a la iglesia, aposento alto, todo edicto de muerte que han tirado va a ser revocado sobre los brujos, va a ser revocado sobre los hechiceros, va a ser revocado. La Biblia dice: maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El tercer día, no sé cuál edicto de muerte hoy se cambia en vida. Esther dijo: si perezco, que perezca. Pero ella dijo: yo entraré a la presencia del rey. Y Esther entró a la presencia del rey. Dice que Dios había preparado un pez para Jonás, y Jonás tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en el libro de Mateo dice: así como Jonás tuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre tuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sabemos que el Señor Jesús murió y al tercer día resucitó. Vengo a hablarle a alguien en esta mañana: lo que ha estado muerto en tu vida, lo que ha estado muerto en tu matrimonio, lo que ha estado muerto en tu finanza, lo que ha estado muerto en tu ministerio, lo que está muerto, hoy hay resurrección, hoy hay resurrección, hoy el resucitado se aparece el tercer día, hoy hay resurrección en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy el resucitado se aparece. Jesús se le apareció a 3 personas antes de morir. Se le apareció, resucitó a la hija de Naín, resucitó a la hija de Jairo y también resucitó a Lázaro. Mira, aunque tú veas que lo tuyo ya está podrido, que está muerto, lo tuyo resucitará. Mira, no sé si tú puedes creer que tu matrimonio está muerto, tu matrimonio resucitará, tus hijos resucitarán, aunque lo veas en el pecado, en la lascivia, aunque lo veas apartado de los caminos del Señor, verá la resurrección, verá el resucitado obrar en sus vidas, lo verá levantarse de entre los muertos. La Biblia dice: levántate tú entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y el último pasaje que te quiero hablar del tercer día. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo, después que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era uno que perseguía a la iglesia, pero se le apareció el Señor Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo: dura cosa te da cosa contra aguijón. Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Dice que temblando él se cayó del caballo y quedó automática ciego. Y le dijo: Señor, ¿qué quiere que haga? Mira, y hay Saulo, puede haber Saulo en nuestra familia, perseguidores de la fe, perseguidores. Dice: ven acá, todavía tú sigues en los caminos. Mira, es que esto es hasta que Cristo venga. Aunque nos puedan llamar locos, nos pueden llamar fanáticos y quieran decir: mira, la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Verá a tu familia venir a los pies de Cristo, vendrá a tus hijos venir a los pies de Cristo, vendremos ver a nuestra familia venir a los pies de Cristo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Son promesas que el Señor nos ha dado. El tercer día, dice que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio de lejos, dice, y vio el lugar de lejos. Mira, el Señor te va a dar visión. Verás de lejos. Mira, deja de mirar en corto, deja de mirar a corta distancia. El Señor te va a dar visión de lejos. Mira, el Señor te dará visión, te dará sueño. Mira, después que tú te metas, a alguien le hablo por el Espíritu del Señor, a alguien el Espíritu lo guiará a ayunar 3 días. A mí ya el Espíritu me habló y yo tengo que meterme en 3 días de ayuno, 3 días de ayuno. Y yo sé que
que a alguien aquí en esta iglesia, a un siervo, una sierva de Dios, a la pastora, alguien el Señor la guiará a meterse a 3 días de ayuno, y después de esos 3 días de ayuno verás visión, después de esos 3 días verás lo que nunca había visto, verás lo que tú le estás pidiendo al Señor. Y yo orando, el Señor me habló del tercer día y me dijo, detente ahí en el tercer día. En el tercer día, Abraham dice que en el tercer día alzó los ojos. En tu tercer día tú alzarás los ojos. No sé si estabas mirando para abajo o no sé cómo estaba tu ánimo, pero dice que al tercer día Abraham alzó los ojos y miró a la distancia. Verás a la distancia, no miren escasez, no miren lo poco, mira a la distancia. La Biblia dice que en lo que la visión tardare por un tiempo, mas se apresura a su fin, no mentirá, sino que pronto llegará. Lo que Dios te ha mostrado, Dios lo va a cumplir. Esa visión está pronto a cumplirse. Mira, el tercer día, y voy a seguir avanzando. Mira lo que dice más adelante. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces Abraham dijo a su siervo, esperad aquí, que yo el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Abraham se separó. Mira, tú y yo tenemos que separarnos. Iglesia de Dios, hay momentos en que nos tenemos que separar. Dios le había dicho a Abraham, ve tú y Isaac. Dios no le dijo a Abraham, ve con los siervos, pero Abraham llevó hasta los siervos hasta un cierto lugar y Abraham se tuvo que separar. La Biblia dice que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Tú y yo somos la luz de este mundo, tú y yo somos la sal de esta tierra. Tú y yo no podemos estar oyendo cosas corrompidas. Tú y el mundo, ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Tú y yo somos la luz de este mundo. La Biblia dice que el mundo y su deseo pasan. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que Abraham se separó y el Señor le está hablando a alguien esta noche, pues esta mañana, por el Espíritu de Dios. Sepárate de lo que no te edifica. Sepárate de las malas conversaciones. Sepárate el que quiere sacarte los caminos del Señor. Mira, el que quiere hablarte cosas, el que quiere mandarte por el Instagram, por el Facebook, cosas que no le agrada a Dios, a esa persona bloquéala. Mira, es momento, el Señor está hablando que te separe. Sepárate. Hay que separarse del pecado. Hay que separarse que quiere traerte múmura, bochinche. Sepárate, apártate de esa persona, porque va a entrar después el bochinche, va a entrar la múmura, va a entrar después la envidia. El Señor nos manda a separarnos y el Señor le dice que Abraham se separó y tú y yo, el Señor nos llama a separarnos. Dice que cuando Abraham le dijo, vamos, el muchacho y yo vamos, iremos, adoraremos y volveremos. Abraham proclamó la palabra. Abraham sabía que Dios le había dado ese hijo. Mira, si Dios te dio una palabra, si Dios te prometió algo, Dios no te lo va a quitar. Dios le dijo, vamos, adoraremos y volveremos. Abraham era un hombre de adoración. Abraham adoraba a Dios en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Y tú y yo tenemos que ser hombres, mujeres de adoración. Tenemos que adorar en medio. Dice, en la prueba alaba. Si está llorando, alaba. No importa, alaba. Su alabanza eres tú. Alaba. Tenemos que alabar a Dios, adorar a Dios en medio de todo. La Biblia dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job perdió todo. Job sabemos que perdió todo. Job perdió sus hijos, perdió la hacienda, perdió todo lo que tenía, perdió la casa, Job perdió todo. Pero dice que Job se rasgó su cabello, la cabeza, y se postró y dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job empezó a adorar a Dios en medio de lo que usted y yo perdamos, en medio de lo que usted y yo estemos pasando. Nunca dejemos de adorar a Dios en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad. Adore a Dios. Sabemos que lo que Job estaba pasando era porque Satanás le había pedido permiso a Dios. Mira, y si tú y yo estamos pasando por pruebas, es porque Satanás
Satanás le ha pedido permiso a Dios. Mira, la Biblia dice que el Señor no nos manda ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, y justamente con la prueba el Señor nos dará la salida. Mujer de Dios, hombre de Dios, en medio de lo que tú estés pasando, el Señor te ha dado la salida. Tú solamente gózate en medio de la prueba, gózate en medio de la adversidad. Los tres jóvenes, en medio que ellos no adoraron la estatua, ellos dijeron: yo no voy a adorar la estatua y no vamos a hablar más de ese asunto, métenos en el horno de fuego. Pero en medio del horno de fuego ellos se estaban paseando, ellos estaban adorando, alabando a Dios en medio del fuego. En lo que tú y yo estemos pasando, aparecerá el cuarto hombre, aparecerá el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ellos dijeron: si tenemos que morir, moriremos. Si usted y yo tenemos que morir por nuestra fe, moriremos por nuestra fe. Por eso que el apóstol Pablo dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Tú y yo no tenemos que temer al que mata el cuerpo, sino el alma y que lo echa al infierno, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Nuestra vida está escondida en Dios. Abraham dijo: adoraremos, iremos, adoraremos y volveremos. Y usted tiene que decir, usted tiene que declarar la palabra de su boca. Usted no hable palabra de maldición, hable palabra de bendición. Usted diga: yo voy a adorar en medio de lo que esté pasando. Yo voy y vuelvo. Yo no me quedo en esta enfermedad. Yo no me quedo en esta prueba. Yo no me quedo en esta escasez. Yo voy y vuelvo. Yo voy y vuelvo. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaí, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El hijo no le había hablado al padre en toda la distancia, pero cuando el hijo, el tercer día, el hijo le dice: padre, aquí está la leña, y aquí está el fuego, ¿y dónde está el holocausto? Y el padre le dijo: Dios se proveerá del cordero, hijo. Dios se proveerá del cordero. Usted y yo, mira, dice que ellos iban juntos. Sabemos que Abraham tenía 100 años y Isaac podía tener alrededor entre los 33 años. En el mismo tiempo prácticamente que murió nuestro Señor Jesucristo en el monte. Allá mismo, en un lugar cerca, ahí mismo. Esto es prototipo de que, o sea, solamente esto es un sentido figurado de que nuestro Padre iba a ser por nosotros, como dice en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo hizo fue nuestro Padre por nosotros, por amor a la humanidad. El sentido figurado, Abraham es prototipo de nuestro Padre celestial, Isaac es prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham le dijo: Dios se proveerá del cordero, porque el que nos va a proveer es Jehová. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Mira, el Señor es nuestro proveedor. Usted, pongámonos en la mano del Señor y el Señor nos proveerá lo que nosotros necesitamos. Mira lo que sigue diciendo, me llama la atención. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, vengo a hablarle a alguien esta noche, llegarás al lugar que Dios te ha dicho. Llegaremos al lugar que Dios nos ha dicho. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, mira, llegaremos al lugar, llegaremos a la meta. El apóstol Pablo dijo: he llegado a la meta, he llegado al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, por el cual tengo preparado la corona. Tú y yo llegaremos a la meta. Tú y yo, mira, la Biblia dice: nosotros somos extranjeros
y peregrinos en esta tierra. Nada nos vamos a llevar, nada nos vamos a llevar a esta tierra, ni la casa, ni la cuenta en el banco, ni los carros, nada. Desnudos salimos del vientre de nuestra mano, de nuestra madre, desnudos volveremos, nada nos vamos a llevar. Pero dice, llegaron a la meta. Vengo a hablarles, llegaremos a la meta, llegará a la meta, llegaremos al final, llegaremos a la meta del supremo llamamiento, a lo que Dios te llamó. Tú y yo llegaremos al lugar donde Dios nos dijo. Tú y yo llegaremos al plan, al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Llegaremos, tu familia, tus hijos llegarán, llegaremos a la meta. Mujer de Dios, vamos a llegar. Mira, vengo a hablarles a alguien esta noche. Llegaremos al lugar que Dios te ha dicho. Mira, yo no sé dónde Dios dijo que te iba a llevar, pero va a llegar. Tus ojos verán, nuestros ojos verán. Oh Dios, mira, oh Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú has oído de Dios, pero vas a ver a Dios. Verás a Dios obrar en tu vida, verás a Dios obrar en tu familia, verás a Dios obrar en tu ministerio, verás a Dios obrar. No solamente tú vas a oír testimonio, que yo oigo testimonio como me gocé, el testimonio de las hermanas que dieron testimonio en antes. Solamente tú no vas a oír testimonio, tú darás testimonio, darás testimonio. Dice que Job recibió el doble de lo que había perdido. Mujer de Dios, hombre de Dios, no sé qué es lo que has perdido en medio de esta prueba, en medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia. No sé lo que has perdido, pero recibirás el doble, recibirás el doble, recibirás el doble, recibirás el doble, recibirás el doble. Dice, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ahitó a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y edificó allí Abraham altar. Tú y yo tenemos que ser hombres, mujeres de altar. Tú y yo tenemos que ser hombres, mujeres de oración. El Señor le dijo a Abraham que lo llevara allá al monte que le había dicho, el monte Moriah. Y el monte Moriah, tú sabes qué significa visión. Mira, en el monte Moriah recibirá la visión. Mira, en el monte Moriah, cuando te metas en el monte, cuando llegas al monte Moriah, cuando llegas a la oración, cuando llegas al tercer día, ahí verás visión, ahí verás la visión de Dios. Ahí Dios te mostrará la visión. Cuando Abraham hizo altar al Señor, el Señor le mostró la visión y el Señor te mostrará visión. La Biblia dice que Dios habla al hombre de una o dos maneras, pero el hombre no entiende. El Señor habla en sueño, en visión, en revelación. Todavía no se ha cumplido, pero vengo a hablarte de esa visión que Dios te dio cuando tú y yo hacemos altar, cuando tú y yo sacrificamos lo que más amamos. Ahí veremos, Dios nos mostrará la visión. Mira, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham estaba dispuesto, dice que Abraham extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham había levantado su mano y estaba dispuesto para degollar a su hijo. El Señor se lo había dicho, entrégamelo en el monte Moriah. Pero lo que Abraham no sabía, Abraham, pues eso es el padre de la fe. Él dijo, el Señor aún de los muertos lo puede resucitar. Él dijo, si Él dijo que yo iba a ser padre de multitudes, si Él me dice que mate a mi hijo, Él me lo puede resucitar. Él me lo puede resucitar en ese mismo instante. ¡Wow! Poderoso. Y esa es la fe donde el Señor nos quiere llevar. El Señor quiere aumentar nuestra fe. El Señor quiere que nuestra fe vaya en aumento. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay, es galardonador de los que le buscan. La fe, la certeza de lo que se espera y la imposición de lo que no se ve. Hoy yo quiero impartir sobre esta plataforma fe. Yo creo que el Señor aumente tu fe en esta mañana. Yo creo que el Señor aumentará nuestra fe en esta mañana. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo. Cuando Abraham hizo el altar, cuando Abraham puso la leña,
Cuando Abraham puso a su hijo, lo sacrificó. Cuando Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, dice, entonces vino una voz del cielo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo. Cuando tú y yo hacemos altar, el ángel de Jehová nos va a hablar. El ángel de Jehová nos va a hablar. Y yo creo que en esta mañana el ángel de Jehová nos está hablando por medio de su palabra. El Señor le dijo a Abraham, Abraham. El Señor le dijo nuevamente a Abraham, Abraham. Y a alguien en esta mañana, en este altar, en este monte Moriah, en este aposento alto, en esta plataforma, en este Zoom, a alguien el Señor le está hablando en esta mañana. El ángel de Jehová le dio voces. Mira, oirá la voz de Dios. El ángel de Jehová te hablará audiblemente. Oirá la voz de Dios. Te llamará por tu nombre. Y Abraham le dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Wow. Entonces le digo, porque ya entiendo, no extienda tu mano porque ya entiendo que teme a Jehová. Mira, la Biblia, lo que el Señor quiere que nosotros le temamos a Él. No es miedo, temor no es miedo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Dice, ya entiendo que teme a Jehová. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Aquí nuevamente dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró y vio. Y he aquí a su espalda un carnero trabado en sus cuernos, y Abraham lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre a aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mira,